Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Seguimos en el estudio, exposición de nuestra confesión de fe. Estamos en el capítulo 9. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra, gracias damos por estos documentos confesionales en los cuales encontramos un resumen de aquellas doctrinas que vemos en tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a ellas y recordar que estas cosas que confesamos son aquello que le decimos al mundo y creemos se encuentra en tu palabra. Ayúdanos a ver con claridad la luz que hay en ella y con fe creerla y vivirla. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como vimos en la clase pasada, nos encontramos en el capítulo 9 de nuestra confesión, que tiene que ver con el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Vimos la vez anterior. Bueno, el libre albedrío es, vimos qué es el libre albedrío, perdón. Vimos una definición de diccionario, tiene que ver con la capacidad de orar por reflexión o elección. Segundo lugar, la mayoría de referencias que nos hablan acerca del albedrío como la capacidad de la voluntad, como la voluntad o capacidad en la toma de decisiones o acciones. Esto tiene que ver con qué decisiones o qué acciones tomamos. ¿Es libre nuestra voluntad de tomar esas decisiones o no es libre? Es ahí el dilema, ¿verdad? Esa es la pregunta crucial de este capítulo de nuestra confesión. Vimos cómo esta palabra venía del latín arbitrium, ¿verdad? Que tiene que ver con aquel que hace un arbitraje, que no toma ni una parte ni otra, sino que es libre de los lazos que lo pueden llevar a tomar una u otra decisión, sino más bien intenta permanecer justo y juzgar de acuerdo a lo que se está dando. Este capítulo 9 tiene 5 párrafos. El primero da una definición de qué es la voluntad o el albedrío, y vamos a leerlo. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Dice el párrafo 1 del capítulo 9 de nuestra confesión, dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Okay? La voluntad humana le fue dada una libertad de elegir. Esta libertad de elegir ciertamente se expresa mejor en el segundo párrafo, donde nos habla del hombre en su estado de inocencia. Cuando Adán es creado, se le da la voluntad de elegir libremente. Adán gozó de esta libertad de elección, fuera de todo lazo o nexo que lo amarrara a tomar una u otra, sino que él era realmente y verdaderamente libre. Estaba en su estado de inocencia, pero como vimos anteriormente, Adán cayó. Adán cayó en el pecado y se ató su voluntad al deseo del pecado, de hacer constantemente lo malo. Y ahí es donde se encuentra la humanidad entera. Una vez que vemos la humanidad entera atada al pecado, ¿cómo podrá entonces ser libre? Y nos quedamos en este tercer párrafo, ¿verdad? El tercer párrafo explica el hombre en su estado de pecado, ¿verdad? Vimos esta división cuádruple, ¿verdad? Y hablamos de un libro en particular, ahí uno que es de Thomas Boston, que habla de la naturaleza humana en su estado cuádruple. Y nos habla de 4 estados: el estado de inocencia, el estado de la caída o el estado del pecado, el estado de la gracia y el estado de la gloria. Esos 4 están en esos del segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo del capítulo 9 de la confesión.
sin adelantarme, el primer párrafo, ¿verdad? Como estaba resumiendo anteriormente, es el que nos recuerda que Dios es el que da la capacidad de elegir. El segundo párrafo nos detalla cuando el hombre obtuvo esa capacidad, la obtuvo en la creación, en el Edén. El tercer párrafo, que fue donde quedamos, nos habla cómo la voluntad humana fue afectada por el pecado. Vimos a un par de posiciones de dos teólogos bastante reconocidos, Martín Lutero y Jonathan Edwards, en cuanto a sus exposiciones de esta libertad de elección. Vimos cómo estos, a pesar de que los títulos de sus libros parecen ser totalmente opuestos, se encuentran hablando al unísono de una misma cosa, de la voluntad esclava al pecado y la libertad de escoger de acuerdo a aquello que más se quiere. Pero, ¿qué afirmó el mayor maestro de todos, nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ir a nuestra confesión. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a partir de ahí. Vamos a leer el párrafo 3 de nuestra confesión, el capítulo 9. Dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Este es el estado de la caída, este es el estado del pecado en el cual toda la humanidad se encuentra. Y como decía anteriormente, hablamos de esos otros teólogos, pero estos teólogos no son infalibles. Vamos a ver qué sí dice nuestro maestro infalible en Juan capítulo 6. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Vamos a ver un par de versículos en este capítulo. Juan capítulo 6, versículo 65. Y vamos a leerlo. Juan 6, 65. Vamos a leer desde el 64, perdón. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí vamos a enfocarnos en el versículo 65 de este pasaje, donde dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es la condición en la cual se encuentra toda la humanidad. Nadie puede ir a Dios si el Padre no se lo concede, no se lo da. El pastor dio una exposición con respecto a esto. Ya fuimos hace unos meses a este capítulo y hablamos, el pastor habló acerca de esta capacidad o incapacidad humana para hacer el bien, que es lo que está diciendo nuestra confesión. No existe la capacidad humana para inclinarse a sí mismo y hacer lo bueno. No puede. Aquí, en este pasaje, justamente la palabra que se usa, puede, es una palabra que encontramos el griego y tiene que ver con capacidad, justamente con la habilidad de hacer aquello. Entonces, al decir ninguno puede, está excluyendo a la totalidad de la humanidad. No hay ninguno. Ninguno puede venir a Dios si no le es dado del Padre. Y aquí entramos en una diferenciación con aquellos que afirman una doctrina arminiana. Dicen, no, es que
Ellos dicen, sí, Dios presenta la oportunidad y lo abre, pero sí está la capacidad de alguna manera de decidir, y es por Dios, ¿verdad? De tomar una decisión por Dios. Claramente vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo está diciendo que no hay tal cosa. No existe la capacidad humana de poderse acercar a Jesucristo, ¿verdad? Jesús lo está diciendo de él mismo, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si no les dado del Padre. El Padre tiene que intervenir para que esa persona pueda decidir, pueda tomar con fe aquellas palabras de Jesús y caminar en esos pasos. No se puede si no el Padre le da esa capacidad. Entonces, una de las afirmaciones que vemos por parte del calvinismo, del agustinianismo, es que la regeneración de las personas precede la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que primero la persona necesita ser regenerada, necesita ser hecha una obra dentro de él para que pueda responder para que pueda responder a lo que Dios hace, pueda creer, ¿verdad? Podemos ver otro pasaje que aquí mismo en el capítulo 6 podemos ir al versículo 44. Versículo 44, donde nuevamente está el Señor Jesucristo hablando acerca de venir a Él. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí el Señor Jesús nuevamente hace un énfasis con respecto a que ninguno puede venir a Él. ¿Cuántos pueden venir a Él? Bueno, algunos. No, ninguno. Ninguno puede venir a Él, ¿verdad? Y aquí está diciendo, si el Padre que me envió, el mismo Padre que envió al Señor Jesucristo, no le trae al Señor Jesús. Si el Padre no hace una obra en aquella persona, no hay forma de que esa persona pueda responder con un, sí, yo creo, sí, yo voy a ir, sí, yo voy a hacer. No hay forma. Y este es el estado de la humanidad entera. No pueden venir a Él. La palabra que es del griego es dunamai, como referencias para quien la quiera buscar, pero tiene que ver con tener la capacidad o la habilidad o el poder de llevar a cabo algo. Entonces, está diciendo, no puede. Y puede en nuestro idioma español a veces confundirse porque utilizamos el puede como un asunto de permiso. O sea, muchas veces la pregunta que se hace es, ¿puedo ir allá? ¿Verdad? Como pidiendo un permiso, ¿verdad? ¿Puedo faltar un día al trabajo? Eh, bueno, sí puede, pero no debe, ¿verdad? Se puede hacerlo, pero no debe. Están las dos cosas. A veces igualamos esos términos y decimos igualamos uno con el otro. Entonces decimos que si alguien puede, también debe, ¿verdad? Y está el asunto de permiso y el asunto de capacidad, que no deben ser distinguidos en este caso. El verbo que se usa en esta frase en el griego tiene que ver con capacidad y es menos ambiguo que el que usamos en español. Tiene que ver con capacidad, con la habilidad con el poder de, no puede. Y no está diciéndole un asunto de permiso. Sí, usted puede, pero no debe. No, no es lo que encontramos aquí. Aquí encontramos un asunto de capacidad. ¿Verdad? Eso es lo que afirma nuestra confesión cuando dice, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Nuestra confesión afirma justamente esto, ¿verdad? Eso es lo que nuestra confesión está diciendo. No puede. Vamos también
Hay otro pasaje aquí mismo en Juan para hablar acerca de esto. Y vamos a ver cómo el párrafo 3 se une con el párrafo 4 en este pasaje. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es? En esta instancia, Jesús se encuentra con un fariseo, con un maestro de la ley, con un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, con un hombre que se encontraba dotado y tenía una capacidad de leer las escrituras, el Antiguo Testamento judío, y escudriñar de eso y poder enseñarlo a los hombres. Estamos hablando de un hombre fariseo, ¿verdad? Y se nos habla de que este era un principal entre los judíos. Jesús se encuentra hablando con él y él tiene alguna luz de que este hombre que ha venido, Jesucristo, viene de Dios por las señales que hace. Dice, sabemos que has venido de Dios dice, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Verdad? Este fariseo, Nicodemo, reconoce que Jesús viene de Dios porque las señales que rodean su ministerio, las señales que él ha venido haciendo en su ministerio, dan evidencia de que Dios está con él. Pero Jesús lo detiene y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre tenía alguna luz y podía ver que Dios estaba con él, pero no estaba viendo con claridad todo el panorama. ¿Cuál es todo el panorama? Que el mismo reino de Dios estaba presente delante de él. No lo podía ver. ¿Y por qué no lo podía ver? Bueno, porque no había nacido de nuevo. Este hombre fariseo, maestro de la ley, conocedor del Antiguo Testamento, muchos de ellos se lo aprendían incluso de memoria, casi que todo. O sea, este hombre no puede ver que quien está frente a él es Dios mismo. Como no lo puede ver, Jesús lo detiene y le dice, un momento, usted está perdiendo el punto de lo que está sucediendo aquí. El Dios creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, quien habló las cosas en existencia, está sentado con usted en este momento y usted no lo puede ver. ¿Por qué? Porque usted necesita nacer de nuevo para poder verlo. Y esta es la condición humana. No puede ver el reino de Dios presente en medio de ellos. El no creyente no puede ver que el reino de Dios está en medio de nosotros a través de su espíritu en la iglesia de Dios cuando la palabra está siendo predicada. No lo puede ver. Y por eso la necesidad de predicar una y otra vez el evangelio de Dios para que los corazones sean tocados y transformados a recibir la palabra de Dios. Oramos para que el Señor transforme los corazones de las personas que nos acompañan, que vienen aquí, que están en medio de nosotros y que puedan ser movidos a ver la gloria, la majestad del reino de Dios habitando en medio de nosotros. Pero ese es el punto, el párrafo 3, ¿verdad? La humanidad se encuentra sumida, caída. Vamos a ir ahora
al párrafo número 4. Vamos a leer. Vamos. Dice el párrafo 4 de nuestra confesión en el capítulo 9. Dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta, ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Ahora, este párrafo número 4 del capítulo 9 de nuestra confesión habla acerca del cuarto estado. El tercer estado, perdón, el estado de la gracia. Cuando un hombre se encontró sumido en sus delitos y pecados, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Incluso nuestra confesión aclara esto y dice, por su sola gracia, ¿verdad? Y usa una afirmación sumamente reformada, ¿verdad? Las 5 solas, usa la sola gracia para hablar de esto. Dice, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Ahora, esta persona que se encontraba sumida muerta en sus delitos y pecados, sumida en el estado del pecado, en el estado caído del hombre, ahora tiene la capacidad, ¿verdad? El Señor habilita, una vez que da el nuevo nacimiento, la capacidad de querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Afirma este cuarto párrafo que Dios es quien convierte al hombre, que Dios es quien transforma el corazón del hombre. Esas afirmaciones las encontramos en muchos pasajes, las encontramos en las afirmaciones del Antiguo Testamento, en pasajes como Jeremías 31, donde nos habla acerca de Dios poniendo un corazón nuevo en aquellos que no le conocen. También lo vimos en este pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que sí nace de nuevo, sí puede ver el reino de Dios, puede ver las maravillas de Dios habitando en medio de su pueblo, puede verlo a Él primordialmente en su evangelio, transformando su corazón, permitiéndole habitar y querer las cosas que son buenas. Sin embargo, ¿verdad? Aclara nuestra confesión, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. ¿Y quién se encuentra en esta condición? Bueno, todos los que han nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, a pesar de querer lo bueno, de querer hacer aquello, obrar de acuerdo con la ley de Dios, seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, ¿verdad? Como lo expone todo el Salmo 119 acerca de amar, ¿verdad? Los estatutos de Dios, sus órdenes, sus mandamientos, sus leyes, se encuentra también queriendo muchas veces pecar. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el final. Dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este sin duda es un pasaje difícil. Muchos hablan acerca de en qué posición se encuentra Pablo cuando escribe esto. ¿Esto es Pablo antes de su nuevo nacimiento o es Pablo después de haber nacido de nuevo? Bueno, hay muchas cosas que nos hablan de que es Pablo al haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Por el versículo 22. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pablo está diciendo, me deleito en la ley de Dios. Y esta no es una capacidad del hombre sin Cristo, no es una capacidad del hombre sin el Espíritu Santo. Pero él encuentra en medio de eso una lucha. Y esa lucha es la que todo creyente vive con el pecado. Es la lucha de desear hacer aquello que sabemos está en las Escrituras, aquello que el Señor nos ha dejado hacer, aquella ley de Dios en la cual nos deleitamos y decimos es buena, es justo el mandamiento, es santo, justo, bueno, debería hacerlo. Pero a la misma vez se encuentra luchando con aquello que aún se encuentra en sus miembros y desea hacer pecado. Este es el estado de la gracia. El Señor ha dotado de gracia al pecador para que pueda ver las maravillas de la ley de Dios, las maravillas de su evangelio y pueda responder a ello de manera adecuada, de manera buena. Nuestra confesión habla acerca de el pecador trasladado al estado de la gracia y dice, siendo libre de su esclavitud natural bajo el pecado, ya no es completamente esclavo del pecado. Ahora encuentra una libertad de poder ir hacia Dios, de poder desear aquello que está en su ley, en su palabra, de desear hacer lo bueno. Pero encuentra esa disyuntiva. Pablo ve en sus miembros, esto es en su cuerpo, en su ser, que se revela contra la ley de mi mente. Versículo 23. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es lo que nuestra confesión dice en la segunda parte. Sin embargo, por razón de la corrupción que
todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Y hablamos de cómo la voluntad, cómo esto se relaciona con la voluntad del hombre. Aquello que más quiere hacer en determinado momento, eso es lo que va a hacer. Pero al creyente se le ha dotado ahora del Espíritu y de una nueva voluntad, de un nuevo deseo, de una voluntad que ahora busca hacer lo bueno. Busca y desea hacer lo bueno. Cuando el hombre, esclavo del pecado, iba constantemente al pecado una y otra vez, ahora encuentra que puede no ser más esclavo de ese pecado y puede servirle a otro maestro, a otro Señor, a su Señor Jesucristo. Y puede hacer conforme a ello lo que es bueno. A pesar de que encuentra en sí mismo la dificultad de la lucha constante contra el pecado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en un momento determinado haciendo aquello que no queremos? Pecando. Aquello que no deseamos hacer. ¿Cómo entonces podemos salir? ¿Cómo entonces podemos separarnos de ahí? El apóstol Pablo habla acerca de esa condición en la cual él se encuentra y dice en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, todos sumidos en el pecado, encontramos ahora, transformados por la gracia de Dios, nos encontramos en ese punto. Y deseamos hacer lo bueno. No estamos enteramente inclinados a hacer lo bueno todo el tiempo. Pero debemos, usando los medios de gracia. ¿Cuáles son? Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad? La exposición de la palabra, la comunión de los santos, el día domingo. El partimiento del pan, cena del Señor, el uso de todos estos medios deben llevarnos a anhelar una y otra vez más aquello que es bueno, aquello que es de parte de Dios. La lectura de la palabra. Ahí mismo, en esa continuación, en el versículo 25, el apóstol Pablo habla y da gracias a Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no está hablando aquí acerca de que su cuerpo es malo y entonces por eso debe ser despojado de este cuerpo y ya vivir espiritualmente, nada más. Ciertamente este cuerpo será glorificado en el día postrero, ¿verdad? Eso lo entendemos, nuestros cuerpos naturales serán glorificados. Pero está dando gracias al Señor por Jesucristo. A pesar de que se encuentra en ese punto donde habla acerca de este cuerpo de muerte como algo miserable, ¿verdad? El encontrarse cayendo en el pecado una y otra vez, da gracias a Dios por Jesucristo. Lo cual todo creyente hoy en día debe hacer. Debe dar gracias a Dios por Jesucristo y por la libertad que le ha dado de buscar al Señor, de anhelar su ley, de anhelar sus estatutos, de anhelar aquello que el Señor ha mandado en su ley, de desear hacer lo bueno, aquello que le agrada a Dios y servirle no solamente en su mente y como algo etéreo que nunca se llega a realizar, sino que someter con su mente a su cuerpo y buscar servir al Señor con sus miembros. No entregarse al pecado. Porque ahora el Señor ha dado la capacidad de escoger aquello que es bueno. Y esto nos dirige hacia el párrafo número 5. El párrafo número 5 del capítulo 9 de nuestra confesión dice así.
Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Este quinto párrafo nos recuerda el estado venidero, el estado de gloria. Y es justamente el anhelo de todo creyente. El anhelo de todo creyente es un día ser libre completamente del deseo de pecar para servir en todas nuestras capacidades al Señor Jesús. Plenamente. Ya no más, la tentación no hará más en nosotros. Ese día donde ya el pecado bajo ninguna manera se enseñoreará del creyente. Donde ya no habrá la frustración que muchas veces trae el no poder servir al Señor entera y plenamente, con todo denuedo y dedicación. Ese es el estado que aguardamos. Entonces nuestra confesión aquí nos apunta hacia ese estado venidero, al cual anhelamos y vemos con esperanza. Sí, sabiendo que hay luchas en este momento, que hay luchas con nuestra carne, hay luchas con nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado remanente que habita aún en nosotros, luchando con la naturaleza que Dios nos ha dado, la cual desea las cosas buenas, las cosas de Dios. Esa lucha hoy en día se encuentra, pero un día ya no habrá esa lucha. Un día serviremos al Señor plenamente. Ese día viene. Y a usted, querido hermano, anhélelo, deséelo con todas sus fuerzas, pero luche el día a día, hoy, caminando y dirigiéndose hacia Él, usando aquellos medios que Dios nos ha dado, los medios de gracia. Los medios de gracia, congregándose, teniendo comunión con los hermanos, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, participando del pan y el vino en la cena del Señor. Todas estas cosas nos ayudarán a nuestros débiles cuerpos, a nuestras débiles voluntades, a ser afirmadas más en el Señor Jesucristo, a tomar decisiones que glorifiquen más a nuestro Señor. Así es como, hermanos, hemos visto este capítulo 9 acerca del libre albedrío, de la libertad de la voluntad. Sabemos bien que el Señor entonces creó al hombre libre, ¿verdad? Creó al hombre con una libertad de escoger. El hombre cae en Adán y se encuentra sumido en su totalidad en el pecado, pero es rescatado de esa condición por la gracia de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora tiene la capacidad de actuar conforme a la ley de Dios, débilmente, sí, pero tiene la capacidad. Y espera el creyente el día donde la redención sea completada en medio de la glorificación de su cuerpo y ya no desee más el pecado, sino solamente aquello que es conforme a la gracia, que es conforme a la verdad. Así dejamos hoy la exposición de este capítulo. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por este tiempo en tu palabra, por este tiempo recordando aquellas cosas que nuestra confesión expone. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esto. Ayúdanos a anhelar, Señor, ese día donde ya no haya más lucha contra el pecado, pero también permítenos luchar fervientemente contra el pecado y buscar fervientemente tu voluntad, hacer aquello que a ti te agrada. Permite que nuestra voluntad sea liberada plenamente de ese dominio del pecado que aún encontramos en nuestro ser. Permítenos renunciar a eso, confiando en ti, oh Dios. Ayuda a mis hermanos aquí, Señor, y a aquellos que no te conocen, dales luz de tu espíritu para que puedan, Señor, gozar de las maravillas de tu ley. Podamos deleitarnos, Señor, en tu voluntad, en aquello que tú has dispuesto en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Quedamos así en el receso y volvemos a las 10:30.